Capítulo 445. La familia Yi. El campo frente a los campos de grano dorado de Ji-Hu no estaba lejos y tenía cercas que solo alcanzaban la altura de una persona. Si uno no quería mirar hacia adentro, no podría, pero si te pusieras de puntillas o en una roca, o simplemente miraras entre los bloques de madera, verías a través de las grietas. En resumen, las cercas fueron construidas solo para cumplir su función mínima. Si bien ambas granjas eran vecinas, la mayoría de las personas no prestan atención a este terreno porque era pequeño. La gente de aquí era juzgada por el tamaño de sus campos. Un pequeño terreno significaba que no era nadie importante, por lo que nadie se molestaba en mirar hacia adentro. Además, y lo que es más importante, los cultivos eran de calidad inferior, por lo que cualquiera que mirara hacia adentro simplemente sacudía la cabeza y seguía con su vida. Después de un tiempo, nadie recordaba a quién pertenecía este terreno. Se podía ver el final del campo de pie en una esquina, y sus cultivos no se veían saludables. Estos cultivos no se venderían a un precio alto. Tal vez estaban bien para que una familia comiera sin morir de hambre, pero no se venderían. Ji-Ju ya no podía recordar a quién pertenecía este lugar, solo que era propiedad de la familia Yi. Sin embargo, el campo era pequeño y según lo que recordaba, este lugar había cambiado de manos varias veces. También recordaba que había 2 pozos en este terreno. Uno estaba seco, el otro apenas podía regar este campo. Estos años habían sido más secos, por lo que sus cultivos no prosperaron. Esta fue una de las razones por las que los propietarios se apresuraron a pasar este terreno a otra persona. Se preguntó qué persona desafortunada tenía este lugar ahora. Alguien de la familia Yi, Tesk. Ji-Ju sacudió la cabeza. No dijo mucho, pero Xiao Xuan lo entendió. Para Ji-Hu, la familia Yi no era apta para la agricultura. Podían hacer lecturas y predicciones en esa calle, pero no tenían talento para la agricultura. Además, los trastornos mentales corrían en su familia. Algunos de ellos eran físicamente débiles. Había visto a un chico Yi mirar al cielo nocturno una vez, toda la noche. Había hecho frío, así que justo después de eso se enfermó y casi murió. ¿Cómo podía resistir el frío con esa constitución? Estaba loco. De los aristócratas de los 6 grandes, los más tontos provenían de la familia Yi. Ese tipo se sentaba un rato, con los ojos vidriosos y desenfocados, y de repente se reía solo o lloraba histéricamente. Era aterrador. Cuando Ji-Ju lo recordaba, solo sacudía la cabeza con un suspiro. No los entendía. Sin embargo, deben tener sus razones para mantener su posición como una de las familias aristocráticas. No tenían músculos, pero tenían cerebro. Algunos de ellos podían predecir el clima, otros podían leer tu destino. Algunos tenían otros talentos místicos. Si la familia Yi se fijaba en alguien, no necesitaban matarte con un cuchillo. Esta fue la razón por la que eran un grupo de personas temidas. Sin embargo, Ji-Ju no tenía miedo. Aparte de los pocos que tenían talento real, no le importaba el resto. Podían asustar a la gente en las calles, pero si se ponían aires delante de él enviaría a sus hombres a golpearlos. ¿Qué curioso sobre la familia Yi? Preguntó Ji-Hu. Muchos miembros de la tribu que vivían lejos de la ciudad tenían curiosidad por ellos. Un poco. Creo que son bastante misteriosos. ¿Misterioso? Solo están fingiendo. Ji-Ju era indiferente. Sin embargo, Xiao Xuan no tenía curiosidad porque este lugar pertenecía a la familia Yi. Tenía curiosidad por la situación de la granja. Esta era la cima de la temporada de cosecha en la mayoría de las granjas, incluida esta. Si bien ese terreno era bastante pequeño, también tuvieron una buena cosecha. En el campo, los esclavos cargaban sacos llenos a una parte vacía del campo. Había una mesa de madera con una persona vestida de oscuro. Aunque no era llamativo, se podía decir que era un tipo educado, diferente de los esclavos ocupados. Era joven, no parecía un mayordomo. Ahora estaba escribiendo en algún paño. Los esclavos le informaban mientras cargaban los sacos y luego se iban al almacén. Debe estar haciendo inventario. Esto no era mucho, pero Zhao Shan tenía curiosidad por su otra mano. En su otra mano, sus 4 dedos estaban ligeramente curvados.
La punta de su pulgar se movía y tocaba la parte interna de las otras 4 articulaciones. Vamos a ver qué plantaron. Ji-Yu se acercaba y podía ver los cultivos en el campo. Pensó que era patético para sus estándares. Hoy tenía ganas de hacerles una visita y darles algunos consejos. La persona suspiraba mientras calculaba sus números y los registraba. Cuando se le notificó, dejó todo para saludar a los visitantes. Yi-Shi de la familia Yi a su servicio. ¿Por qué está aquí, señor? Yi-Shi se inclinó respetuosamente. Luego miró a Ji-Yu con sorpresa. ¿Qué? ¿No puedo visitar? No, es bienvenido. Yi-Shi rápidamente hizo que alguien trajera una silla para Ji-Yu. No tiene que hacerlo, solo estoy aquí por un rato. Ji-Yu los despidió con la mano, y luego miró los cultivos en el suelo, y sintió que su ira aumentaba. ¿Qué diablos estás plantando? Ni siquiera puedo soportar mirar tus cultivos. ¿Cuándo ha estado alguna cosecha a la altura de tus estándares?, pensó Yi-Shi, aunque mantuvo una cara respetuosa y humilde. Cuando Ji-Yu comenzó a hablar, no pudo parar. Las plantas estaban demasiado juntas, algunas estaban demasiado dispersas. Esta parte está demasiado seca, y este suelo, ¿es incluso suelo? Esto es tan duro como una roca. Ji-Shi escuchó en silencio, con la cabeza baja. Cuando Ji-Yu terminó, Yi-Shi sonrió amargamente. Sí, necesita algunas mejoras. Sin embargo, él no estaba a cargo de los cultivos. Su padre sí. Él solo estaba aquí para ayudar con el inventario hoy. Este terreno no estaba bien no solo por el pozo. La calidad del suelo también era mala. No sabían qué cultivo había provocado el cambio del suelo y no habían podido solucionar este problema. Habían tenido 2 cosechas pobres seguidas, incluso con el consejo de la familia Yi. Simplemente no estaban hechos para esto. La cosecha apenas era suficiente para mantenerlos vivos. Esto fue horrible. Ji-Yu se enfureció aún más al ver que el joven se rendía así. Sin embargo, esta persona no era de la familia Yi, por lo que no dijo mucho. Menos mal que no era él, o se habría muerto de un ataque al corazón. Ji-Yu resopló, pero no habló. Hizo un gesto a Yi-Shi para que continuara con su trabajo, mientras Ji-Yu caminaba hacia el pozo cercano. Xiao Xuan también fue. No era bueno, El nivel del agua volvió a bajar. dijo Ji-Yu preocupado. Se preguntó si sería más seco a medida que pasaban los años. Incluso las plantas resistentes a la sequía necesitaban agua. Mejorará. Consoló Xiao Xuan. No entiendes. Ji-Yu parecía preocupado. Sigo sintiendo que algo malo está pasando. Los cambios en los cielos y las tierras siempre vienen con presagios tempranos. Y Ji-Yu no continuó. Conocía a un hombre de la familia Yi, el mismo que se quedó despierto toda la noche congelándose y se enfermó. Recordaba a ese viejo amigo enfermo en su cama. El enfermo había dicho una frase: todo lo que está unido debe separarse, todo lo que está separado debe unirse. Era una pena que después de ese incidente, cuando Ji-Yu volvió a preguntar, se negara a hablar. En cambio, hacía una sonrisa que le daba ganas a Ji-Yu de golpearlo. La familia Yi estaba en alerta máxima después de esto. Cualquier señal de rebelión fue aplastada brutalmente. Habían dedicado tanto esfuerzo para llegar a donde estaban hoy. ¿Cómo podían permitir que alguien lo destruyera? Observaron de cerca a las otras 5 familias principales y algunas tribus nuevas. En este momento, una voz femenina llegó desde la entrada del campo. Pequeño Shitilde, Xiao Xuan miró hacia un lado para ver a una joven vestida con seda exquisitamente detallada. Era curvilínea, pero no parecía hinchada. Caminaba balanceando sus anchas caderas, peinándose el cabello que ondeaba con la brisa. Sonrió mientras caminaba rápidamente. Cada paso era pequeño, aunque eran rápidos, su vestido fluía como una flor en flor. La niña levantó una mano delicada para cubrirse la boca, acercándose a Yi-Shi con risa en los ojos. Sonrió y estaba a punto de decir algo cuando vio a Yi-Shi cerca y su rostro se congeló. No esperaba verlo allí, por lo que rápidamente retractó su sonrisa y enderezó su postura, asintiendo cortésmente. Luego le lanzó un rollo a Yi-Shi y luego hizo que un esclavo trajera una silla. Los esclavos estaban familiarizados con esta señora.
así que no se sorprendieron por su comportamiento. Xiao Xuan miró los patrones de su ropa y recordó que Black Bear le había contado sobre el patrón favorito de cada familia aristocrática. Basándose en estos patrones, supuso que la señora era de la familia Mu de los 6 grandes. Jiju estaba muy disgustado por su comportamiento, pero no dijo mucho. Para él, mientras su propia familia Ji no fuera así, le daba igual. Más vale aprovechar este tiempo extra para atender a su 1000 granos de oro. El rollo de tela de la señora Mu contenía los registros de cosecha de su campo. Ella quería que Ji Shi la ayudara a verificar los números. Ella era demasiado impaciente para hacerlo ella misma y podría tardar días. Como podría ni siquiera calcularlos bien, era mejor tener a Ji Shi. Ji Shi tampoco dijo mucho. Dejó su trabajo y abrió el rollo de tela que ella le lanzó. Había 20 trozos de tela enrollados, cada uno de aproximadamente medio metro de largo y 2 palmas de ancho. Todos estaban llenos de escritura diminuta. Ji Shi volteó la tela con una mano, mientras los dedos de la otra mano se movían rápidamente. Su pulgar ya era casi una sombra, tocando los otros 4. Xiao Xuan se dio cuenta de que Ishi parecía solo barrer sus ojos por los números una vez, y tardó apenas medio minuto en escanear un trozo de tela. Escaneó 20 trozos de tela llenos de números, luego escribió su resultado final en otro trozo. Todo esto en 15 minutos. Cuando terminó con admiración en los ojos, le pasó sus resultados de cálculo y la tela a la señora. Felicidades, otra cosecha abundante. La señora se rió, apareciendo finas líneas alrededor de sus ojos. Estaba de buen humor por la cosecha. Sin embargo, después de leer su número, su expresión cambió inmediatamente. Como si un trozo de seda se hubiera convertido en un cuchillo de metal, sus ojos se volvieron repentinamente mortales. Esos esclavos podridos. No puedo creer que hayan informado mal los números por un margen tan grande. El margen de error era pequeño por página. Parecían errores debido a que eran malos en matemáticas. Sin embargo, la acumulación de errores en tantas páginas hizo que el valor final estuviera lejos del número real. La señora no le dijo a Ji Shi cuál era el número que reportaron sus esclavos, pero si esto era lo que Ji Shi obtuvo, debe ser cierto. Estaba furiosa. En el pasado, si informaban un número más pequeño que el valor real, ella era demasiado perezosa para castigarlos por ello. Sin embargo, esta gente debe estar volviéndose codiciosa. Si no planteaba este problema, se volverían más audaces. Mañana enviaré a mis hombres con un regalo. Sin decir otra palabra, la señora tomó los resultados y se fue, con las caderas moviéndose con fuerza, irradiando pura ira. Quizás pronto se derramara sangre en su campo. Xiao Xuan ahora entendía que el tipo Yi ayudaba con los cálculos aquí. Sin embargo, ¿de qué estaba hecho su cerebro? Era una calculadora humana. Capítulo 446. Menos pájaros en el cielo. Ji Shi no solía estar en el campo, pero lo visitaba todos los años en esta época para comprobar la cosecha. No estaban teniendo buenas cosechas. Si alguien intentaba hacer trampa con los números, la vida sería peor para ellos. Sin embargo, estaba aquí por otra razón no relacionada con su familia. Se tomó esto como una oportunidad para ganar dinero extra durante la temporada de cosecha. Sus rápidos cálculos no eran algo que cualquiera pudiera hacer. Por eso, después de ayudar accidentalmente a su vecino una vez, se hizo famoso entre los terratenientes. Durante este tiempo, los terratenientes que no podían molestarse en verificar sus propios números lo buscaban para que les ayudara. Era rápido, eficiente y tenía una tasa de precisión casi del 100%. Solo quería un poco de compensación. Esto les ahorró tiempo a todos y atrapó a cualquier mentiroso que manipulara los números lo antes posible. Era una situación en la que todos salían ganando. El dinero que ganaba cada año de todos era similar al valor de su propia cosecha. Esa señora Mu era una terrateniente de las cercanías, una de sus fuentes de ingresos. Poco después de que se fuera, otra persona llegó buscando a Ji Shi. Por eso tenía una mesa grande aquí, como si estuviera abierto para negocios. Era fácil de detectar. Podía aceptar trabajos como ese convenientemente. Ji Ju no se quedó mucho tiempo en casa de Ji Shi. Después de revisar el pozo, fue a otras parcelas para hacer algunas preguntas. Era lo mismo en todas partes.
Los niveles de agua en los pozos bajaban cada año. Si el clima actual se mantenía, la vida iba a ser difícil. En este momento, la pequeña parcela de tierra de Yishi con pocos pozos estaba sufriendo, pero en 1 o 2 años, habría más víctimas. Algunas personas que pensaban que podían salvarse con cultivos resistentes a la sequía podrían no sobrevivir también. La causa raíz del problema estaba empeorando. Jiyu estaba muy callado en el camino de regreso y de mal humor. El mayordomo no entendía, así que Xiao Xuan se lo explicó en voz baja. El mayordomo le agradeció con gratitud y luego rápidamente envió a alguien a preparar té para que Jiyu se calmara. Al mismo tiempo, se preguntó cómo podría aconsejar a su jefe. Jiyu era su fuente de ingresos. Si se preocupaba demasiado y le pasaba algo, ¿cómo vivirían estos mayordomos? Según lo que Xiao Xuan sabía, había un río cerca de la ciudad real. La ciudad ya había construido canales de riego para suministrar agua a la ciudad, pero esto no resolvió todos los problemas. Los campos cubrían una vasta área, por lo que si realmente hubiera una sequía, estos canales también se secarían. Además, Xiao Xuan sintió que Jiyu no solo estaba preocupado por esto. Debe haber algo más que Jiyu no estaba dispuesto a decirle. Como Jiyu no lo decía, Xiao Xuan no tenía pensado preguntarle tampoco. Él y Wang Yi ya se habían quedado muchos días y habían visto crecer las plantas de 1000 granos de oro después de pasar el segundo bloque. Habían aprendido mucho sobre los cultivos y habían recibido semillas preciosas. Xiao Xuan planeaba irse, ya que solo estaría molestando aquí. Sin embargo, antes de irse, tenía que hacer una cosa. Al día siguiente, Jiyu no había salido de su habitación en el pabellón Qingmang, así que Xiao Xuan se fue solo. Los guardias de la entrada conocían a Xiao Xuan, y después de que él les dijera que solo iba a dar un paseo, no lo detuvieron. Xiao Xuan fue a la parcela de tierra de Yishi. Yishi acababa de terminar de calcular algunas cifras para un cliente en un grueso rollo de tela. Había 5 sacos de grano a su lado, el pago por su servicio. Un hombre corpulento con una cara aceitosa se fue con la cara oscura. Los resultados deben haber demostrado que alguien lo había engañado con su cosecha. Cada paso era contundente. Cuando Xiao Xuan llegó, Yishi solo levantó la vista sin amabilidad. ¿Qué pasa? El señor Grano Dorado no está aquí hoy. No tengo una pregunta para ti. Dijo Xiao Xuan. Oh, no hago nada sin pago. Si puedes resolver esto, por supuesto que recibirás el pago. Cuando escuchó esto, Yishi finalmente miró directamente a Xiao Xuan. Dime, ¿qué necesitas que calcule? ¿O necesitas que revise tus cuentas? No es eso. Xiao Xuan sacó un trozo de tela de color claro con 2 círculos. Tenía símbolos y líneas horizontales. Era el diagrama que había copiado de las paredes de la montaña Gongjia, que dejaron los ancestros Ji. Sin embargo, había dividido el diagrama en varias secciones y las había simplificado. Después de dibujarlas en otro trozo de tela, se lo había llevado a Yishi. No entendía el diagrama, así que no podía adivinar para qué era este diagrama. Había visto lo talentoso que era Yishi en matemáticas, y este tipo tampoco parecía muy ambicioso. Después de hablar con el mayordomo de Jiyu, Yishi era solo una figura menor en la familia Yi, o no estaría aquí cuidando un pequeño trozo de tierra de mala calidad con solo un pozo utilizable. Además, Yishi no podía realizar lecturas, por lo que no podía montar un negocio en la calle de las lecturas en la ciudad real. Por eso solo podía confiar en este pequeño talento para ganar dinero. Yishi se sorprendió al ver solo un trozo de tela. ¿Solo uno? Esto será sencillo. Sin embargo, cuando Yishi desplegó la tela, sus pupilas se contrajeron al mirar el diagrama. Saltó agresivamente. ¿Por qué tienes el diagrama del anillo de la familia Yi? Así que estos diagramas en forma de anillo realmente se llamaban diagramas de anillo. Olvídate de eso. Solo tienes que decirme cómo resolver esto. Dijo Xiao Xuan. Yishi miró a Xiao Xuan durante unos segundos, luego se sentó con los dedos golpeando la mesa. ¿Qué quieres saber? ¿La solución? Nunca lo entenderías. Xiao Xuan no replicó. Simplemente señaló las líneas y los símbolos extranjeros para que Yishi los explicara. Yishi no se negó, explicando brevemente sus significados. No tocaron los secretos centrales.
además de que no le dijo cómo usaba los diagramas. Para ellos, no importaba si los extraños supieran todo esto. Muchos de los conocimientos de la familia Yi se habían filtrado, pero muy pocos podían entender los secretos centrales. La familia Yi era tan orgullosa y confiada en sí misma como la familia Gongya. Sin embargo, Xiao Xuan solo quería saber qué fórmulas de cálculo representaban los símbolos y las líneas. Eso era suficiente. Como confirmación, sustituyó algunos números en el diagrama y le pidió a Yi Shi la respuesta. Por otro lado, sacó un fino palo de carbón y extendió un trozo de tela en el lado vacío de la mesa. Yi Shi calculó, mientras miraba el diagrama, mientras Xiao Xuan hacía sus cálculos en la tela. No estaba tan enojado como Yi Shi. Cuando Xiao Xuan terminó, Yi Shi ya estaba esperando. Yi Shi lo miró con sorpresa cuando dejó su lápiz. ¿Ya terminaste? Una persona normal necesitaría casi medio día, ¿no? ¿Cómo puede ser tan rápido? Xiao Xuan también estaba impresionado con las habilidades de Yi Shi. Escribir sus cálculos todavía era más lento que este tipo y sus cálculos con los dedos. ¿Tu respuesta? Preguntó Xiao Xuan, escéptico. Yi Shi le mostró su tela. Xiao Xuan miró su respuesta. Era la misma. Aunque era más lento que Yi Shi, ahora que sabía cómo utilizar los diagramas, debería poder resolver los diagramas complicados. ¿De verdad lo hiciste? Yi Shi estaba asombrado. ¿Cómo podía ser? ¿Le quitaría a este tipo el negocio? Sí. ¿Cuánto por el pago? Yi Shi pensó un momento y le mostró 5 dedos. 50 hojas de oro. 50 hojas de oro eran lo mismo que 5 sacos de grano, Pero, si me dices cómo calculaste, no tienes que pagarme. dijo Yi Shi. Solo dime tus métodos generales. No tienes que contarme los detalles. Xiao Xuan contó 50 hojas de oro, las puso sobre la mesa, se quedó con su tela y se fue. Espera. Gritó Yi Shi. Xiao Xuan pensó que Yi Shi iba a preguntar por los cálculos, pero preguntó. ¿Cuántos pájaros menos hay en el cielo? Xiao Xuan lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Te vas a ir de los campos pronto, ¿verdad? Si es así, ten cuidado. Eso fue todo lo que dijo Yi Shi. No podía hacer lecturas. ¿Y aún así podía llegar a esta conclusión basándose en los pájaros del cielo? Gracias. Xiao Xuan dejó la parcela de Yi Shi. Cuando Xiao Xuan se fue, Yi Shi sacó un trozo de tela y un pincel sumergido en pigmento, y luego comenzó a escribir. Si Xiao Xuan estuviera aquí, se daría cuenta de que Yi Shi estaba escribiendo algunas ecuaciones de multiplicación y división similares a las suyas. Aunque Yi Shi lo había visto hacerlo al revés, Yi Shi fue rápido en escribirlas. Los números y símbolos le eran extraños, y las líneas. Sin embargo, los cálculos verticales que escribió eran idénticos a los de Xiao Xuan. Cuando terminó, Yi Shi se quedó mirando estos símbolos con un pensamiento profundo, haciendo anotaciones con símbolos con los que estaba familiarizado. Joven maestro, hay alguien de la familia An que busca. Dijo un mayordomo. Yi Shi guardó su tela e hizo un gesto para que le trajera al tipo. Después de esto, cierra las puertas. Hemos terminado por hoy. El mayordomo seguía calculando cuánto iba a obtener de los pagos de hoy. ¿Qué pasa con mañana? Preguntó el mayordomo. Ya veremos. Vale. Aunque era una pena, el mayordomo obedeció sus instrucciones y colgó un cartel en las puertas para que la gente volviera. El joven maestro iba a descansar por el día, pero no mencionó cuándo volvería a abrir el negocio. Capítulo 447. Robo. Xiao Xuan se despidió de Jihu y luego se fue con Wang Yi, llevando las semillas que Jihu le había dado. No estaba seguro de lo que Jihu estaba haciendo en la casa. Solo salió una vez y luego volvió a hibernar. El mayordomo preparó un carro de bueyes para Xiao Xuan. Había pocos caballos, pero muchos bueyes aquí se usaban para el transporte en los campos. Este buey se usaba normalmente para transportar grano. ¿No hay conductor? Preguntó Xiao Xuan, sorprendido. Solo había un carruaje con el buey. No había conductor. ¿No necesitamos un conductor? Dijo el mayordomo con una sonrisa. Después de enviarlos a ambos, volverá solo. ¿No tienes miedo de que alguien se lo lleve? ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? El mayordomo estaba seguro.
Tiene la marca de los campos del grano dorado. Incluso si se perdiera, habría mucha gente luchando por devolverlo aquí. Nadie se llevaría ni siquiera el carruaje, y mucho menos el buey. Como en respuesta al mayordomo, el buey soltó un mu. Vale, gracias. Después de eso, Xiao Huan y Wang Yi se sentaron en el carruaje, y el buey se fue. En el camino de tierra no había nadie, así que aceleraron. Incluso si hubiera alguien, al ver la marca en el buey, cualquiera los evitaría. Wang Yi estaba admirando al toro. Sería genial si nuestra tribu pudiera conseguir algo como esto. Lo haremos. Xiao Xuan pensó en los animales tirando de carretas al otro lado del océano. Este no era el momento para recordar. Xiao Xuan se volvió hacia Wang Yi. Ten cuidado. Este viaje puede no ser tranquilo. El corazón de Wang Yi se encogió. ¿No dijo que nadie se atrevería a tocar este carruaje? Eso es solo en circunstancias normales. No es la verdad absoluta. Ya que Xiao Xuan lo dijo, Wang Yi sacó su espada y de vez en cuando miraba a través de las rendijas de las cortinas. El toro había estado galopando felizmente, pero de repente se ralentizó. El ritmo se perdió y sonó frustrado. Después de pasar por muchas situaciones de peligro cazando en el bosque, los sentidos de Wang Yi estaban agudos. En el momento en que algo estaba mal, cambió al modo de batalla y observó cautelosamente hacia afuera. Había un carruaje de bueyes lleno de granos al frente. Era un buey normal de otras granjas y nada especial. Sin embargo, normalmente las granjas marcaban a sus bueyes. Este buey no estaba marcado. Además, no evitó su carruaje, sino que aceleró y se dirigió directamente hacia ellos. El buey se ha vuelto loco. El otro toro iba a golpearlos ahora. El toro de Xiao Xuan gritó de rabia y bajó la cabeza. Sus dos cuernos afilados apuntaban directamente hacia adelante, y sus pezuñas rozaban el suelo furiosamente. ¡Bang! Tal vez porque los campos de grano dorado alimentaban a sus bueyes con comida de primera calidad. No importaba si el otro buey era mucho más grande. Después de que ambos pares de cuernos chocaron, el otro buey fue golpeado fuera del camino junto con su carruaje. Sin embargo, este no fue el final. Antes de que el carruaje se volcara, el cochero lanzó su látigo. ¡Ve! Cada saco del carruaje se rasgó para revelar personas con miradas tan mortales como un tigre. Empuñaban armas sin firmas ni marcas, corriendo hacia Xiao Huan. En este punto, ambos se dieron cuenta de que eran ladrones. Con armas brillantes y movimientos rápidos golpearon sin piedad el carruaje. La tela alrededor del carruaje fue cortada, junto con los sonidos de hachazos en diferentes partes del carruaje. Este robo fue tan rápido como una tormenta, decisivo y poderoso. No había tiempo para respirar. ¡Bang! ¡Snap! El carruaje no pudo resistir a tanta gente, rompiéndose en pedazos de escombros en el suelo. Solo las partes metálicas de la rueda rodaron hacia una zanja cercana. El toro, asustado, gritó de miedo después de golpear a su toro en la zanja. En otros lugares, un toro tan ruidoso sería asesinado inmediatamente. Sin embargo, aquí, ni un solo ladrón tocó al toro. Su objetivo era claro, solo la gente del carruaje. En el momento en que los ladrones atacaron, Xiao Xuan y Wang Yi saltaron del carruaje en dos direcciones. El carruaje se derrumbó en pulpa bajo sus pies. Un arco de luz se formó mientras blandía su espada, trayendo consigo el silbido de las garras de una bestia, y la cortó en la hoja del otro. ¡Clang! El cuchillo del otro se rompió, la mitad rota volando en el aire. Aunque esta espada no era tan buena como la otra, esto seguía siendo algo que Gongjia Heng le dio. Fue hecha por los otros herreros Gongjia y debe ser mejor que los cuchillos normales. Además, era lo suficientemente poderoso como para romper la espada. La espada en su mano estaba astillada un poco. Sin embargo, no se detuvo a mirar, sino que bajó su brazo en diagonal para cortarle la garganta a otro ladrón, que había estado planeando emboscar por la espalda. Sangre fresca roció a otros ladrones, pero no dudaron solo por una muerte. No mostraron remordimiento ni dolor, ninguna emoción. El rostro de Wang Yi era tan solemne como las aguas quietas, sus ataques también despiadados. No le importaba quién envió a esta gente. Si intentas robarme, no me culpes por matarte. Este era el principio utilizado para liderar un destacamento para el comercio. Además,
Los ladrones estaban tratando de matarlos con cada movimiento. Paró a un ladrón con un golpe. Antes de que el ladrón pudiera hacer otro movimiento, el segundo golpe de Wang Yi había aterrizado para cortarle el hombro. Había tenido la intención de cortar a esta persona por la mitad, pero había demasiada gente alrededor y su golpe no logró el efecto que quería. Hizo un salto hacia atrás para patear a una persona que se arrastraba detrás de él en el aire, preocupado en privado. Primero, estaba preocupado por la seguridad de Xiao Xuan. Segundo, las semillas que Xiao Xuan llevaba. Esas eran buenas semillas dadas por Yi Yu, eran raras. ¿Esta gente quería las semillas? ¿O querían el 1000 grano de oro? Unas ladrones. En solo minutos de su encuentro, 2 quedaron incapacitados, 1 murió. 8 ahora rodeaban a Xiao Xuan y Wang Yi. De los 4 que rodeaban a Wang Yi, 1 de repente se abalanzó sobre Xiao Xuan. Un destello pasó por su cintura. Si Xiao Huang no se hubiera esquivado lo suficientemente rápido, la espada lo habría atravesado. Sin embargo, mientras Xiao Huang lo esquivaba, la bolsa que llevaba fue cortada. Antes de que Xiao Xuan atrapara la bolsa que volaba en el aire, varias siluetas se abalanzaron hacia adelante para bloquearlo. Otro usó su espada para alejar la bolsa. Aterrizó en una de sus manos. Cerca de allí, otro carruaje de bueyes se acercaba. Era un carruaje que se dirigía hacia la ciudad real con guardias escoltándolo. Había muchos guardias como este ahora. Si vieran que un carruaje de los campos de grano dorado estaba siendo robado, definitivamente vendrían a ayudar. Ve. Al ver a alguien acercarse, esta gente no dudó en dejar su falso carruaje y el toro medio muerto, desapareciendo como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, ya se habían escapado a la distancia. Cuando llegó el otro carruaje, ya se habían ido. Wang Yi entró en pánico y persiguió la bolsa, pero Xiao Xuan lo detuvo. Pueden tomarla. No los persigas. Pero adentro. No hay semillas adentro. No hay 1000 grano de oro. Dijo Xiao Xuan. ¿No es esa la bolsa que siempre llevas contigo? Preguntó Wang Yi. Sí, pero es solo una bolsa. He cambiado las cosas que hay dentro. Cuando escuchó esto, finalmente se calmó. Entonces, ¿qué hay dentro? Conseguí algunas cosas buenas del mayordomo antes de que nos fuéramos. En los campos de granos dorados, cuando escuchó el grito del otro toro, la tierra amarilla de Jihu quiso salir corriendo inmediatamente. Su hermano fue intimidado, como el jefe de esta área. Por supuesto que tenía que venir a proteger a su hermano. Si no hubiera sido por Jihu, que salía a comer, de pie en la puerta, las puertas del campo habrían sido derribadas por el toro. Ji Yu no dejó salir a tierra amarilla, pero dejó que su mayordomo enviaría a sus hombres. Esto era ridículo. ¿Quién se atrevió a robar un carruaje propiedad de los campos de grano dorado? El mayordomo también estaba furioso. Acababa de garantizar la seguridad de Xiao Xuan y esto sucedió. Esto fue una bofetada en su cara. Sin embargo, cuando sus hombres llegaron, los ladrones ya se habían dado cuenta de esto y se habían ido. Si no fuera por los escombros en el suelo y los gritos de su toro, que sonaba como si estuviera delatando a los ladrones, habrían pensado que no pasó nada. No había pistas sobre el ladrón muerto. En un patio discreto dentro de la ciudad real, 2 guardias se apresuraron a entrar en la casa. ¡Joven maestro, maestro Yuan! Antes de que el guardia terminara, se escucharon pasos apresurados acercándose. Las puertas se abrieron de golpe con una patada. Ji Yuan, ¿qué demonios estás intentando hacer? Rugió Ji Jing al ver al recién llegado. Varias personas se acercaron para proteger a Ji Jing. Ji Yuan miró a los hombres alrededor de Ji Jing, luego la fulminó con la mirada. Los caminos ya estaban bloqueados, ¿y te atreves a enviar a tus hombres a robarle a Xiao Xuan? El pánico brilló en sus ojos, pero ella reprimió sus miedos. ¿Qué tonterías son esas? Yo no envié a nadie. No enviaste a tus hombres. Te aprovechaste de la autoridad de alguien más. Cállate, ¿no estabas pensando en conseguir la bolsa también? ¿O cómo sabrías lo que pasó? Ambos discutieron, pero otra persona entró corriendo, jadeando. Los ojos de Ji Jing brillaron de emoción al ver a la persona. Antes de que pudiera hablar, Ji Yuan actuó primero para arrebatarle la bolsa que estaba escondida en la ropa del otro. Ji Yuan, ¿te atreves a tomar mis cosas? Ji Jing arrebató la bolsa con sus guardias. Pelearon por la bolsa. De alguna manera, alguien tiró de una cuerda que asomaba de la bolsa. ¡Uf! Como un cañón,
todo lo de adentro explotó. La casa no era grande. En un segundo, el olor penetrante de fertilizante orgánico llenó la habitación. El polvo salpicó a cada persona. Había un fuerte olor a estiércol y granja en la casa. Ji Yuan, sosteniendo la bolsa. Ji Jing, salpicada de estiércol. Todos los demás, con la cara verde. ¿Dónde estaba el tesoro? Capítulo 448. Recordatorio. Las emociones eran complicadas en la casa. Ji Yuan se quedó congelado con la bolsa. Incluso un idiota sabría que lo habían jugado. Quería jugar al pájaro que observa a la mantis atrapar a la cigarra. Pero incluso la persona que ejecutó el plan fue jugada. Tiró la bolsa a Ji Jing, que estaba congelada en shock, con disgusto. Con la respiración contenida, Ji Yuan llevó a sus hombres lejos. También tenían sus propios campos, pero habían estado disfrutando de las cosas buenas de la vida desde pequeños. Por eso apenas iban a los campos. Incluso si los visitaban, nunca hacían nada, solo observaban y hacían inventario en la ciudad real. Si no fuera por el secreto de He Yu, tampoco hubieran visitado. Nunca habían experimentado algo como esto, caminar por ahí oliendo a caca. Después de que Ji Yuan se fue con su fría furia, Ji Jing rompió todo lo que pudo romper en la casa. Después de eso, se preguntó por qué debería romper cosas en esta habitación apestosa. Así que fue a otra casa limpia y continuó desahogándose. Cuando finalmente terminó, hizo que trajeran a Luz He para gritarle. Luz He era la persona que conducía el carruaje de He Jing cuando fue a visitar a He Hu. En ese momento, Luz He le estaba lamiendo el trasero, pero desafortunadamente se había encontrado con Xiao Xuan y Oso Negro ese día. Esta vez, después de escuchar la historia de Lu y de su familia Lu siendo golpeado, Ji Jing le encomendó esta tarea, ya que la familia Lu estaba planeando su venganza. Encontró algunas personas que estaban dispuestas a trabajar por dinero y formar una banda. Juró que guardarían el secreto, por lo que nunca delatarían a su cliente. La familia Lu había conocido a estas personas antes de llegar a la ciudad real. Por eso Lu Se fue a buscarlos. Con Ji Jing allí con sus generosos pagos, estas personas estaban muy dispuestas. Ji Jing solo quería la bolsa que llevaba Xiao Xuan. Por otro lado, Lu Se, debido a lo que pasó con Lubi, dio directamente la orden de matar a Xiao Xuan. En un giro de los acontecimientos, sufrieron lesiones y una muerte. Todo para recuperar una bolsa llena de caca. No era de extrañar que Ji Jing estuviera furiosa. Incluso Lu Se estaba reprimiendo su ira. Era una serie de eventos desafortunados con este grupo. Después de romper cosas y regañar a Lu Se, Ji Jing llevó a su gente de vuelta. Tenía que limpiarse a fondo. Desafortunadamente, después de su baño, el olor penetrante aún persistía por un tiempo. La fragancia de las flores ni siquiera podía cubrir el olor. Una vez que Ji Jing se fue, Luz He regresó a la base de la tribu Lin Lu en la ciudad real. ¿Qué? Lu Ming, que había estado esperando, preguntó apresuradamente. Ya sabía que era un fracaso por la cara oscura de Luce. Sin embargo, tenía que saber qué pasó. Luce le contó lo que sabía. Ese bastardo de la suerte. Esto también era lo que Lu Ming esperaba. Un bastardo que puede derrotar a Lubi, ¿cómo sería asesinado tan fácilmente? El jefe, el patriarca, tuvo que visitar personalmente la casa de los Gongya para recuperar el martillo después de pagar la compensación. En el pasado, cuando eran una tribu, el líder era el jefe. Aquí en la ciudad real, usaban el término patriarca o jefe de familia. ¿Dejamos ir al bastardo así como así? Luz estaba reacio. Ya se ha ido de los campos de grano dorado. Me preocupa que pronto deje la ciudad real. Una vez que se vaya, será difícil encontrarlo de nuevo. No te preocupes, dijo Lu Ming con una sonrisa. No podrá irse. Al ver la confusión de Lu She, Lu Ming explicó. El patriarca se encargará personalmente de esto. Después de que Lubi fue derrotado, la familia Lu fue completamente humillada en la ciudad real. Ahora, cada vez que alguien hablaba de la familia Lu, hablaban del incidente de Lubi. La familia Lu nunca viviría con esto y no quería retrasar esto más. Debía resolverse inmediatamente. Después de pensarlo un poco, el jefe Lim Lu, ahora conocido como el patriarca, planeó resolver esto por su cuenta.
Si el resto de la gente de Cuernos de Fuego todavía estuviera aquí, no tomarían esta decisión tan fácilmente. Según experiencias pasadas, la gente de Cuernos de Fuego no era un oponente fácil. Incluso los 6 grandes aristócratas habían sufrido. Ahora solo quedaban 2. Solo 2. Esto era fácil. Los osos negros no eran difíciles. Había muy poca gente en la caravana comercial de osos negros. Ahora que todos los hombres de la tribu Linlu estaban aquí, tenían la ventaja numérica. Si solo tuvieran... Cuando pensó en el incidente en la entrada de los Gongjia, Lu Ming hervía de ira. Sin embargo, esto se resolvería rápidamente. Ya estaba planeando cómo recuperar la reputación de la familia Lu después de esto. A la gente de la ciudad real le encantaba el drama y eran muy olvidadizos. Solo recordarían el resultado final. Si bien la familia Lu perdió contra Xiao Xuan, mientras ganen la próxima batalla, su reputación cambiará. En cuanto al término intimidación usando números, a nadie le importaba. Tampoco lo admitirían jamás. El ganador determinaba cómo se escribía la historia. Xiao Xuan no sabía nada de estos planes. Después del incidente del robo, el mayordomo envió a la gente con otro carruaje escoltado por guardias. Pues solo cuando Xiao Xuan llegó a las puertas de la ciudad, cuando el carruaje y los guardias se fueron. Cuando Xiao Xuan llegó a la base del oso negro, el oso negro también acababa de llegar. Xiao Xuan, llegas justo a tiempo. El día anterior, el maestro Heng envió a alguien con un mensaje de que tu cuchillo y espada están listos. Puedes recogerlos cuando regreses. El oso negro también estaba encantado, porque Gongjia Heng también prometió hacerle un hacha. Sin embargo, era caro y tenía que esperar. El oso negro no tenía comentarios sobre esto. Ya era lo suficientemente afortunado para que el maestro Heng le hiciera un arma. Las hojas de oro no eran nada. Siempre podía ganar más dinero. ¿Están listos? Estaba a punto de conseguir uno nuevo. Xiao Xuan estaba eufórico. Su espada estaba astillada y necesitaba una nueva. Pensó en lo genial que sería si tuviera roca de primera calidad aquí. Podría hacer más herramientas y afilar esta hoja. Desafortunadamente, aparte de las buenas piedras en la muralla de la ciudad, no vio ningún buen material. He arreglado mis asuntos, así que puedo acompañarte. ¿Qué le pasó a tu espada? ¿Te peleaste con alguien en el campo? El oso negro se giró para mirar la espada de Guang Yi. También tenía marcas. Una espada con marcas así demostraba que no era una pequeña escaramuza. Unos pocos golpes más y esta hoja se rompería. Xiao Xuan le explicó a Black Bear lo que había pasado. El oso negro se quedó callado, su sonrisa desapareció. Xiao Xuan, te aconsejo a ambos que se vayan de Ciudad Real lo antes posible. Recientemente, la tribu Lin Lu ya había trasladado a casi todos de su tribu aquí. Una vez que se establezcan, me preocupa que te ataquen. Xiao Xuan, ¿no sabes que cuando estabas en los campos de granos de oro, algunos de mis hombres nos traicionaron? Si no fuera por la seguridad estricta, ya te habrían robado tus cosas. Especialmente en el almacén de grano y las cámaras subterráneas. Tus granos están ahí. ¿Todo esto por el oro de 1000 granos? Dijo Guan Yi en voz baja. No, en realidad no. Esa es solo una de las razones. Lo más importante es que ambos se han convertido en objetivos. Te van a pasar muchas cosas más, dijo el oso negro. No era bueno apuntar al oso negro, pero había más oportunidades de atacar a Xiao Xuan. Él no tenía su propio territorio aquí y no tenía un ejército. De acuerdo, entiendo. Ya había pensado en esto durante el robo. Después de conocer a Gongjia Heng y aprender sobre el oro de 1000 granos, era hora de irse. Era peligroso para él quedarse. ¿Por qué no te vas mañana? Maoda tenía la intención de irse en 3 días, pero dado que sucedió esto, es mejor que todos se vayan antes, dijo el oso negro. Gracias. No tienes que agradecerme. Old Black usó tu nombre para conseguir granos de oro, e incluso conoció al maestro Heng. Ayudaste mucho. El oso negro soltó una carcajada. Cuando fue a buscar la espada, Gongjia Heng estaba trabajando en la sala de forja, por lo que Xiao Xuan no lo vio. Sin embargo, ya había instruido a su aprendiz para que trajera la espada, el cuchillo y más hachas.
En la tribu Cuerno Ardiente, Gongjia Feng había oído que a los cazadores les gustaban las hachas. Por eso hizo que sus aprendices hicieran algunas hachas para ellos. Xiao Xuan tomó la espada y desató la tela. La espada era dorada, aunque el color era más oscuro que la anterior. Sin embargo, Xiao Xuan sintió que era mucho más afilada. Los patrones en la espada eran diferentes. Dentro de la espada dorada, los grabados plateados brillaban como una llama blanca. Lanzó un trozo de madera que le pasó el aprendiz y pudo cortarlo fácilmente por la mitad. ¿Quieres probar con una roca? Preguntó el aprendiz con entusiasmo. Está bien, ya lo sé. Xiao Xuan guardó la espada. Después de sus modificaciones, aún podría no ser fácil dividir las rocas de grado medio a superior. Incluso si la espada no se astillaba, aún afectaría la hoja, y eso podría llevar a problemas futuros como la ruptura. Si tuviera la oportunidad, Xiao Xuan quería hacer una espada para él mismo. Sin embargo, la semilla principal de la tribu estaba al otro lado del océano, y las semillas aquí estaban todas controladas por los 6 grandes. La familia Gongjia nunca dejaría que los forasteros se beneficiaran de ella. Suspiró, preguntándose cuándo podría regresar. Xiao Xuan guardó su espada y se volvió hacia Guan Yi, también probando su hoja. ¿Qué tal? Guan Yi estaba radiante. Es increíble. Ayúdame a agradecer al maestro Heng. Dile que la próxima vez que tenga algo bueno, le pediré a la gente del oso negro que lo traiga aquí. Dijo Xiao Xuan al aprendiz. El oso negro estaba contento de escuchar esto. Básicamente era la línea que conectaba a Cuerno Ardiente y Gongjia Heng ahora, y estaba contento de ser el mensajero. Se beneficiaría mucho de esto. Después de tomar sus cosas y agradecerles, Xiao Xuan no se quedó. Tenían que irse mañana. Cuando salió de la residencia de Gongjia, Ji Fang estaba allí por casualidad. Xiao Xuan lo saludó y siguió caminando. De todos modos no eran cercanos. Sin embargo, Ji Fang lo detuvo. Espera. Ji Fang se dio la vuelta. Si no tienes más asuntos, no te quedes en Ciudad Real más tiempo. Esto no era un insulto, era un recordatorio. Las 3 personas, incluido Xiao Xuan, lo entendieron. Capítulo 449. Entonces lucha. Si Ji Fang lo decía, significaba que este lugar realmente era inseguro. Basándose en el recordatorio de Ji Fang, el oso negro le dijo a Xiao Xuan su conjetura cuando llegaron a su base. Temía que la tribu Lin Lu realmente pudiera atacar ahora. Sin embargo, otras personas no intervendrían, solo mirarían. En realidad, para las 6 grandes familias aristocráticas aquí, estas son pequeñas peleas. Incluido el incidente en el que derrotaste a Lubi, fue solo un chismorreo después de la cena para ellos. No les concierne en absoluto. Este asunto no era lo suficientemente importante como para que los aristócratas se preocuparan. ¿Y qué si Xiao Xuan golpeó a Lubi? ¿Qué demostraba eso? ¿Significaba eso que la tribu Cuerno Ardiente era más poderosa que Lin Lu? No, no lo hizo. El poder de una tribu no estaba representado por una sola persona. Por otro lado, no importaba si era Xiao Xuan o el provicio de la tribu Lin Lu. Mientras que otras personas podrían interesarse, los más poderosos veían esto como un juego de niños. En este punto, ninguno de los aristócratas había mostrado su rostro a ti. En cuanto a la vida o muerte de Xiao Xuan, a estas personas no les importaba. En cambio, estarían más felices si muriera. Que no actuaran no significaba que esperaran que otros no lo hicieran. Un hombre de la tribu Cuerno Ardiente que sufría era algo bueno para ellos. Xiao Xuan y Guan Yi escucharon el análisis del oso negro. En realidad, Xiao Xuan ya había adivinado que esto iba a pasar. Era diferente para Guan Yi. Cuando escuchó que a estas personas realmente no les gustaba Cuerno Ardiente, además de que querían ver morir al anciano de su tribu. ¿Qué demonios? Estaba molesto, extremadamente molesto. Pero ¿y qué si estaba molesto? ¿Luchar contra ellos? Eran solo 2 personas. ¿Podían luchar contra toda la ciudad? Eso sería buscar la muerte. En el pasado, la gente del Cuerno Ardiente venía a la ciudad del rey en grupos de 100 o 200. Eran poderosos. Nadie se atrevía a provocarlos. Ahora, solo quedaban 2. Él no estaba dispuesto, muy reacio a perder así. La vena verde en su frente palpitaba y sus dedos se movían inquietos. Cada vez que estaba a punto de agarrar su cuchillo,
Se obligaba a detenerse. Quería destruir el lugar. Pero, te vas mañana. No necesitas pensar demasiado en esto. Lo consoló Oso Negro. Lástima que las palabras de Oso Negro no le sirvieron de nada a Wang Yi. Se iban, pero no por voluntad propia. Se iban por presión, se iban hirviendo de rabia. En realidad, me preocupa que la tribu Lin Lu te impida irte mañana. Oso Negro sonaba preocupado. Los caminos ya estaban bloqueados al público, cerca de los campos de grano dorado. Así que estaba seguro de que los ladrones habían sido enviados por la tribu Lin Lu. Si eran lo suficientemente atrevidos para hacer esto, ¿qué no harían esta vez? Podrían dar una buena pelea. Alguien entró para informar. La gente que vigila a la tribu Lin Lu dijo que ha habido algo de conmoción allí. ¿Qué pasó? El corazón de Oso Negro se encogió. El mensajero sacudió la cabeza. Solo saben que la familia Lu ha estado entrando y saliendo de sus casas con mucha frecuencia. De repente, enviaron regalos a los 6 grandes aristócratas, parecían estar planeando algo. En cuanto a cuál era el plan, no lo sabían. No podían entrar en la base central de los 6 grandes. Sigue vigilándolos. Envía más gente. Instruyó Oso Negro. Sí, señor. Cuando el mensajero se fue, Oso Negro parecía aún más preocupado. Tal vez ya hayan desplegado a sus hombres. Mañana, tu viaje puede que no sea tranquilo. Si mañana, cuando nuestra caravana comercial se vaya, y la tribu Lin Lu nos detenga. Entonces pelearemos. Wang Yi apretó los dientes. Si esto hubiera ocurrido cerca de su tribu, habría traído a su gente para la guerra. La supervivencia de una tribu dependía de su decisión en lo que respecta a la guerra. Nunca podían retirarse. Retroceder un paso significaba que habría un segundo paso, un tercer paso, hasta que quedaran acorralados. Sus ancestros fueron obligados a venir hasta aquí cuando llegaron por primera vez. El territorio que tenían ahora era producto de batallas duras. Aunque Wang Yi era una persona seria y tranquila en la tribu, cuando se trataba de ciertos asuntos nunca se quedaba callado. Sin embargo, esto involucraba a Xiao Xuan. Xiao Xuan tenía un estatus especial en la tribu y el jefe y la chamana le daban la mayor importancia. Además, Xiao Xuan era la única persona de su tribu hermana en el otro lado. A Wang Yi no le importaba morir aquí, pero Xiao Xuan no debía morir aquí. Cuando pensó en esto, Wang Yi estaba tan preocupado que todos los músculos de su rostro se contrajeron. Oso Negro vio la reacción de Wang Yi y se volvió hacia Xiao Xuan. Xiao Xuan, ¿qué piensas? Sabía que el que tomaba las decisiones seguía siendo Xiao Xuan entre los dos. Además, este chico tenía muchas ideas. Tal vez tenía una mejor idea para evitar a la tribu Lin Lu. Wang Yi también se giró para mirar. También deseaba que Xiao Xuan tuviera un plan para evitarlos, pero otra voz gritaba por Xiao Xuan para que luchara como él quería. Se sentía tan conflictuado. Xiao Xuan cambió su mirada del exterior de la ventana al interior. Con calma, dijo: Entonces pelearemos. La misma respuesta que Wang Yi. Al escuchar esto, Wang Yi no estaba seguro de sentir orgullo o preocupación. Abrió la boca, pero no dijo nada. Después de escuchar sus respuestas, Oso Negro sacudió la cabeza con un suspiro. Descansen entonces. Llevaré a mis hombres para escoltarlos fuera de la ciudad. Los 2 se quedaron solos en la habitación después de que Oso Negro se fuera. Después de mucha vacilación, Wang Yi decidió aconsejarle. Antes de que pudiera hablar, Xiao Xuan dijo: Duerma un poco para que tenga energía para luchar mañana. Wang Yi cerró la boca. Temprano a la mañana siguiente, Mao Da trajo al grupo de personas que planeaban abandonar la ciudad con él, sus mercancías atadas a los osos. Xiao Xuan y Wang Yi ayudaron. ¿Durmieron bien anoche? Mao Da estaba preocupado de que pudieran perder el sueño por la tribu Lin Lu. Inesperadamente, ninguno de los dos parecía haber pasado la noche en vela. Bastante bien, dijo Xiao Xuan. Gracias por dejarnos quedarnos aquí. No tienes que agradecernos. El jefe dijo que también nos beneficiamos de tu visita, dijo Mao Da con una sonrisa, y luego se volvió para comprobar las otras mercancías. Luego se giró. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Los últimos informes indicaban que la familia Lu planeaba detenerlos.
Sin embargo, todavía estaban esperando las instrucciones del jefe. Estaban comprobando si había otra forma. Esta vez, el objetivo de la tribu Linlu No eran los osos negros, pero no podían dejar a Xiao Xuan y Wang Yi solos. También tenían sus principios. Además, dejar a Xiao Xuan de lado también parecía que tenían miedo de la tribu Linlu. Por eso, también tenían que luchar. Maoda miró al oso agazapado en el suelo. Solo era la tribu Linlu. ¿De qué había que tener miedo? No habían luchado lo suficiente la última vez, así que lo acabarían hoy. En las puertas de la ciudad, los guardias bostezaban mientras abrían las puertas. Estaban a punto de charlar, pero se dieron cuenta de que las siluetas les eran familiares. ¿Eh? ¿Es el joven maestro Jing de la familia Yi? Ella no solía levantarse tan temprano. ¿No has oído hablar? Preguntó alguien. ¿Oído hablar de qué? No solo el joven maestro Jin, también vinieron muchas personas de las 6 grandes familias. El otro tipo le dio un codazo. Mirando hacia arriba, había varios carruajes con emblemas de aristócratas. ¿Qué día es? ¿Por qué están todos levantados tan temprano? Para ver el espectáculo, dijo el hombre misteriosamente. ¿Espectáculo? ¿Qué espectáculo? ¿Alguien se está presentando aquí? TSK, no estás actualizado en absoluto. El otro hombre dijo traviesamente. Escuché que la familia Lu los invitó a ver. ¿La familia Lu? ¿La nueva familia Lu de la tribu Linlu? Sí, son ellos. Al guardia no le interesaba. ¿No dijeron que Lubi de Lu fue golpeado? ¿Qué hay que ver? Es difícil decirlo. ¿Podrían ganar esta vez? ¿Estás diciendo...? Los pocos guardias discutieron. Los jóvenes amos ya habían subido a la muralla de la ciudad y entrado en las torres, a ambos lados de las puertas de la ciudad. Estos jóvenes amos fueron los que recibieron los regalos enviados por la familia Lu ayer. Había una carta en el regalo, invitándolos a ver. El resto solo estaba aquí porque había una multitud. Ji Jing, Ji Yuan y el resto ya habían elegido un buen lugar en la torre. Fuera de las puertas de la ciudad, Ji Shi estaba dormitando en su carruaje. Cuando se acercaron a las puertas, sintió que algo andaba mal. Solía haber más carruajes aquí, ya que los caminos cerca de los campos ya no estaban bloqueados. Él rara vez se levantaba tan temprano, también. Sin embargo, algo andaba mal. Mirando hacia las torres junto a las puertas, vio muchas caras conocidas. Era demasiado temprano para esto. ¿Qué está pasando? Yi Shi le dijo a su conductor que preguntara a los guardias. Inicialmente, los guardias no sabían mucho, pero después de que los chismes se propagaran como la pólvora, ahora todos lo sabían. Como este era alguien de la familia Yi, estaban de buen humor para responder preguntas. El conductor regresó para contarle a Yi Shi lo que dijeron los guardias. ¿La familia Lu? ¿Cuerno llameante? Yi Shi reflexionó sobre sus palabras. Sabía que el joven que visitó su granja con Yi Hu era de cuerno llameante. Y solo había 2 personas de cuerno llameante aquí. Joven maestro, ¿deberíamos continuar? Preguntó el conductor. No, devuelve estas cosas rápidamente. Iré a ver con ellos. Aunque la familia Yi no estaba involucrada, como descendiente de la familia Yi, todavía tenía las calificaciones para subir a la torre. Como Yi Shi ya había tomado la decisión, el conductor solo podía obedecer. Cuando llegó a la cima del muro, se dio cuenta de que había mucha gente aquí. Además de su propia familia Yi, también había gente de las otras 5 familias. Los que normalmente dormían como cerdos, estaban aquí, bostezando. Yi Shi no pudo meterse en la torre, así que solo pudo pararse encima de la muralla de la ciudad. En realidad no era un mal lugar,